Bueno, entonces, buenas noches, bienvenidos. Estaba comentándoles de que este librito que vamos a utilizar ya está en el portal subido. Obviamente no es todo el libro, sino que, como les decía, tiene el título del Evangelio de San Juan y las cartas. Pero, aunque ya vamos a ver por distintas formas que el texto el autor no es el apóstol, pues aquí se van a dar cuenta ustedes más o menos. Miren, esta es la página, si mal no recuerdo, 112, me parece, 212, o sea que se tiene que ir hasta la página 213 para lo que nos corresponde. Claro que ahí está todo el libro y ustedes lo pueden bajar e imprimir lo que quieran, porque forma parte de la bibliografía, pero nosotros vamos a trabajar solo esta parte tercera, porque es nuestro curso, ¿verdad? También comentarles que les voy a compartir unos videos. No sé si ustedes conocen, la escuela de los claretianos, que no está aquí, aquí están los claretianos en Ciudad San Cristóbal, pero hay una escuela que maneja el padre Villalobos, no sé en qué área de Estados Unidos está, y pasan cursos muy interesantes. Yo no les voy a pasar todo el curso del Apocalipsis que es muy bonito, que tiene 15 sesiones o 20, creo yo, pero no están organizadas, no están desarrolladas de una manera consecutiva con el tema, sino que han invitado a distintos personajes, obviamente doctas en este tema, y están dando todos sus puntos de vista. Yo les puedo dar el link para que ustedes puedan ver los 20 videos, pero yo les voy a compartir, me parece que solo como 4 directamente de un solo personaje, aunque todos están muy interesantes, pero este personaje se centra más en el texto, que es lo que toca a nosotros, ¿verdad? Mientras que otros, pues también se centran en el texto porque es un curso de Apocalipsis, pero lo van enfocando desde distintas perspectivas. No sé si me di a entender, ¿verdad? Pero les voy a Sí. pasar estos videos. De hecho, ya tienen uno en el portal y ya tienen tarea para la otra semana, que es que vean ese video, que lo vean. Son un poquito largos, ¿verdad? En ese video, como es una escuela, después hay preguntas, respuestas, que es interesante verlas porque hay a veces explicaciones de dudas que uno puede tener y ahí las va aclarando el catedrático. Casi todos ellos son sacerdotes, pertenecen, creo que la mayoría a los claretianos, pero pues tienen maestrías, doctorados y todo eso, ¿verdad? Entonces, me voy a apoyar en el libro, me voy a apoyar en esos videos y vamos a trabajar directamente con la Biblia, como ustedes ya saben, y también vamos a trabajar nos vamos a apoyar en este librito. Este librito, más adelante se van a dar cuenta ustedes, nos estábamos ubicando en la página 213, 13. ¿verdad? 213. Pero ya cuando ustedes lo tengan ahí acceso a él, se van a fijar que bueno, yo recordaba que ya había trabajado esto con ustedes, pues, pero si no trabajé, Juan, ha sido con otros grupos. Pero digamos que en la página, vamos a ver, en cada parte que va terminando la sección, va teniendo algunas orientaciones y algunas preguntas, algunos trabajos para que nosotros podamos aterrizar más al texto. Entonces, déjenme ver, solo para que ustedes después lo vayan viendo. Digamos, en la página, permítanme, por ejemplo,
En la página 242, después de que dan algunas conclusiones, y en las 243 pone cuestiones abiertas sobre la estructura, o sea, algunas ideas, criterios diferentes al texto, algunas perspectivas diversas que las ponen. Después de esto, va presentando una especie de tarea, pero van a creer que la tenía y no lo encuentro, porque aquí tengo las conclusiones, las partes abiertas, las visiones finales, y al final las preguntas que se plantean sobre el texto. Es un folletito bastante simplificado. Bueno, ahorita no quiero perder más el tiempo esto, pero va a entrar, quería ubicarlos en el trabajo. Aquí está. Entonces dice, trabajo personal. Y tenemos en la página 254. Entonces, va desarrollando distintas preguntas y orientaciones para el trabajo que se va a desarrollar. El libro del Apocalipsis, pues se llama así, pero realmente es un género literario, no es el nombre de un libro. Apocalipsis es un género literario, y es un género literario que se empezó a desarrollar en la Sagrada Escritura un poquito después del regreso del exilio de Babilonia. Poquito 200, después del exilio de Babilonia, irrumpe, acuérdense ustedes que los persas, Ciro de Persa, es el que permite que los judíos regresen a su tierra. Entonces, recuerden ustedes de que en ese retorno no todos regresaron, pero los que regresaron encontraron totalmente destruido todo, ¿verdad? Porque los que se había quedado habitado por las tribus del norte, pero además de eso, se habían quedado en calidad de esclavos, trabajando la tierra y pagando impuestos a los babilonios. Pero Ciro de Persa, cuando él pues invade Babilonia, no quiere que los judíos estén en su imperio. Entonces lo regresa a su tierra, ¿verdad? Y en ese regreso, pues ellos se encuentran todo destruido. Acuérdense que están las narraciones de Esdras, de Nehemías, Crónicas, donde empiezan a restablecer, a reconstruir todas las ruinas, empezando por las murallas del pueblo, pues del lugar, y luego el templo, que lo hace. Pero pasados los persas, y si ustedes se fijan, hasta este periodo de los persas, Israel no ha sido perseguido, sino ha sido invadido, se ha ido al exilio, un imperio tras otro ha entrado a su territorio, pero todos los imperios eran politeístas. Entonces, a estos reyes no les importa pues que Israel tenga su religión, ¿verdad? Que un Dios más, un Dios menos, no hace el problema. Pero después de esta época entran los griegos y también un poquito los asirios, y sobre todo Antíoco empieza una persecución. Fíjese, aquí cambia el panorama totalmente, porque ahora ya son perseguidos por su religión. Aquí tendrán que recordar ustedes la parte en el retorno que tienen. Si no van por ahí, me dicen, ¿verdad? Para que yo un poquito explique el contexto. Ya tienen claro que la religión judía como tal, como religión, se forma
empieza como a gestarse en el exilio con las sinagogas, que se empiezan a reunir los judíos que están en Babilonia en casas, que cuando ellos regresan van a ser las sinagogas porque no hay templo y el templo no se construye de un día para otro, ¿verdad? Entonces, que van a estudiar ahí, van a reflexionar sobre todo los rollos que va a encontrar Esdras y Nehemías en la reconstrucción, y ellos van a hacer conciencia de por qué perdieron todas las promesas, y va a haber una pequeña fórmula que ellos van a establecer y que va a formar parte de su religión judía, que empieza a desarrollarse como tal en este periodo de cuando ellos retornan, el judaísmo. ¿Sí tienen clara esa parte? Sí, ¿Sí, Sí, Margarita? licenciada, sí. Todos. sí, 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 Bien. sí. A ver, ¿quién me lo explica con sus palabras? Ay, ¿Qué es lo que tienen claro? Que, es lo que no durante eran perseguidos ellos, ¿verdad? ¿Cómo? que durante, Que no eran perseguidos antes de que empezara con tal vez Antíoco, sino que hasta después con Antíoco empezaron a ser perseguidos. Que la Porque- religión, que cuando Pero, después que empiezan el exilio, empiezan a formarse como las sinagogas, porque como no tenían templo, tenían que reunirse todos ahí en casas. Luego estas se convierten ya en sinagogas, pero cuando regresan y ya Ciro los regresa a su pueblo de nuevo, a que regresen, encuentran todo Palestina. destruido. A Ajá. Palestina, encuentran todo destruido. Entonces ellos, Y habitado. habitado con gente que había quedado y que se Ajá. había quedado y que no, pues no tenía templos, no tenían ya nada, ¿verdad? Y acuérdense ustedes que los que habían quedado era el norte, porque el exilio fue del sur, Ah, importante. o sea, de Judá, Jerusalén, y lo que había quedado eran las tribus del norte que se habían desplazado por toda esta área, pues tomando terreno, ¿verdad? Territorio. Ah, Y entonces los que regresan van a empezar su reflexión, porque Esdras encuentra un rollo, pues varios rollos, ¿verdad? Y ahí ellos se llenan de alegría. Eso lo encontramos en Esdras, Nehemías, Crónicas, toda esa experiencia de ellos se vuelven a encontrar. Ellos estaban en un periodo de crisis, de fe, porque pues no entendían qué había pasado, todo lo habían perdido. Y acuérdense que no es solo el territorio, el templo, ya no hay monarcas, ya la monarquía termina con el exilio, ya no va a haber otro rey, ya no van a haber profetas. Acuérdense que el profetismo y la monarquía iban de la mano. mm, En este género literario, yo voy a ver si de verdad han aprendido, porque tenemos que poner en acción todo lo que han aprendido a lo largo de Sagrada Escritura, ya de 2 años de Sagrada Escritura y de 3, digamos. Así es que tienen que, Licenciada, una pregunta. a ver, Una pregunta. Cuando vienen del exilio, eh, todavía tienen al rey Josías, que es el que promulga la ley de acuerdo a lo que ellos encontraron en los rollos. Todavía cuando, estaba. cuando regresan del sí, exilio, sí. los que Ajá. encabezaban las oleadas, porque no regresaron una sola oleada, era Esdras, Nehemías y, si no recuerdo, Zorobabel, creo que era el otro. Entonces, ya cuando sacaron al rey, acuérdense que en el exilio, eso lo vieron en la monarquía, en el exilio el rey lo matan. lo matan. Entonces, la monarquía y el profetismo termina en este periodo del exilio de Babilonia. Simplemente Ezequiel es el que se va con ellos al exilio, y Jeremías se queda, pero ya no hay nada más después de ellos. Sí. Entonces, eso lo pueden ustedes ir constatando, todo esto que se están, porque este género literario es un género que nace en ese periodo, en esas circunstancias. Entonces, nosotros para comprender el libro tenemos que conocer el género,
porque el libro se llama de esa manera, pero es como que nosotros le pusiéramos el título de un libro, la novela, o el cuento, o la metáfora, porque es un género literario. ¿Me comprenden lo que es? Me doy a entender. Sí. El libro tiene el nombre de un género literario. Y así se llama el género literario, apocalíptico. Y hay que entender por qué se llama así, por qué tiene ese nombre y el contexto en el que nace ese género literario. Entonces, sugiero de que empecemos a abrir nuestra Biblia y que entremos a la introducción de Apocalipsis, leamos ahí realmente lo que la introducción del libro nos dice para tener, si teníamos alguna idea, pues irla corrigiendo y tenerlo como presaberes, que eso es lo que les dejé de tarea, cuáles eran sus presaberes, qué era lo que ustedes sabían en relación de este libro. Y lo que vamos a ir pues captando luego, además de la introducción de su Biblia, el video que les compartí, que les voy a compartir 3 más de este mismo personaje que les compartí hoy, ¿verdad? Y aunque les expliqué que hay 20 videos más con otras personas, yo voy a dar un poquito más solo de él porque es más bíblico. Todos están utilizando, están analizando el libro de Apocalipsis, pero desde distintas perspectivas. Entonces, este señor pues lo está haciendo más de la escritura, que es lo que a nosotros nos toca. Entonces, ¿cuál es entonces la situación de la que estamos hablando? Pues estamos hablando de que hasta el exilio de Babilonia, ellos nunca han sido perseguidos, han sido invadidos, han sido exiliados, han sido, pues de alguna manera se les han tomado, pero en relación a sus cultos, pues nadie se ha metido con ellos, ni siquiera cuando llega a Roma, pues hasta cierto punto les da libertad con que ellos sigan con su templo, con su culto y con toda su religiosidad como ellos la comprenden. Pero eso no pasa en este periodo donde nace el Apocalipsis. Y eso es muy importante, porque van a ser en un periodo de persecución. Ahora les hice pues una observación que en el retorno del exilio nace la religión judía. Y ahí les pregunté que si eso les quedaba claro. El nacimiento del judaísmo como religión al regreso del exilio, del retorno del exilio. ¿Eso lo tienen claro? La religión, sí. Sí, ¿Los demás? Malice, sino que nace, sí está claro. nace realmente, ¿verdad? sí, les llaman judíos hasta después del exilio. La religión, no, la religión, el Judía. judaísmo, así como nosotros, el catolicismo. Por ejemplo, Jesús está en un momento histórico, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿Jesús era católico? No existía. Ok, eso es lo que estoy diciendo. Entonces venía desde Abraham, Isaac, todo, había una manera de interpretar su fe y era monoteísta. O sea, creían en un solo Dios, Yahvé, se llamaba yavismo, tenía ciertas prácticas, lograron tener con Salomón un templo, tenían una institución profética, tuvieron y siempre iba el monoteísmo pues desarrollado bajo la tradición yavista. En otros casos, Elohim, eloísta, ¿verdad? Y con los cultos sacerdotales, ya cuando hay templo, que la tribu de Leví y se va desarrollando pues el servicio al templo. Todo eso es una práctica monoteísta
muy distintiva de Israel, pero no es una religión establecida. La religión se establece al regreso del exilio. ¿Eso lo sabían, lo tenían claro o lo están captando en este momento? Porque eso es importante. Licenciada, Captando hasta ¿Verdad? este momento, licenciada. digamos en este momento, yo creo que es cuando Esdras encuentra Rollos. eh, unos rollos en el templo destruido y digamos eh, se hacen eh, Reelaboración sí, como retomar las promesas de la alianza, ¿no? de la Sí. ley Y para de que sacar los todos Deuterocanónicos. pues iban a cumplir y pues todo el pueblo decía que sí, va, que iban a cumplir con todos los preceptos que Dios había dado en el Oreb, ¿verdad? Ajá, muy bien, Minor. Pero acuérdense que eso no era la primera vez que pasaba. También cuando Josué va a entrar a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Va a pasar el río Jordán, poner las 12 piedras, y mi familia y yo serviremos a Yahvé. ¿Ustedes qué deciden? Y todo el pueblo dice que sí, pero resulta que cuando ya están en el país, pues resulta que no, ¿verdad? Y entonces empieza el proceso de que ya estando establecidos, siendo sedentarios, pues resulta que van a tener un periodo de jueces que va a durar durante 200 años. Después el último juez es Samuel y él va a ser el primer profeta, que su función va a ser pues ungir al primer rey, Saúl, luego David, luego Salomón. Bueno, va entrando todo eso y se va institucionalizando. Hay dos temas que se van dando ahí. Primero la elección, la unción, y luego ahí va entrando los procesos de jueces a monarquía y monarquía emparentada con profetismo. Entonces, con el exilio de Babilonia termina la monarquía. Ya después de esos periodos ya no van a encontrar ustedes otro rey, ni tampoco van a encontrar otro profeta, porque va a entrar el libro de Macabeos, que el que le va a corresponder toda esta historia. ¿Sí? Sí. Y Pero en el sí, libro, licenciada, pero entonces, ¿quién promulgó la nueva ley? Porque cuando ellos regresan del exilio y presentan los rollos, los presentan para que se los compartan al pueblo, y es donde surge el Esdras, judaísmo. Deuteronomio, ¿ah? El Deuteronomio es todo eso. El Los Deuteronomio Deuterocanónicos es después del por exilio. eso se llama, bueno, es que el Deuteronomio es un libro que va recopilando las nuevas etapas, Ajá. todas las nuevas, y esta es una experiencia totalmente extraordinaria, porque es que ellos perdieron todos. El templo de Salomón fue destruido totalmente. Entonces, no solo se perdió el templo, sino que se quedó sin sacerdotes. Si no hay templo, no hay sacerdotes. Luego todos estos se fueron al exilio. No hay templo, no hay sacerdotes, no hay rey, no hay profetas. No hay. Porque ellos no se quedaron en Babilonia un año, se quedaron 70 y eso significa varias generaciones. Al retorno, pues, ¿a quién van a encontrar? ¿A qué rey? Si ya no hay un palacio, destruyeron todo. Acuérdense que la mentalidad de esos imperios, hoy lo pueden ver ustedes en Israel y Gaza, la destrucción absoluta que hay para después tomar posesión del lugar. Eso se ve hoy con mucha claridad, pero si eso ha pasado siempre. Y lo mismo lo ven en Europa con ¿cómo se llama el país sí, que Rusia Ucrania y Rusia. Con Ucrania? Entonces, tienen que destruir el país para poder poseerlo, dominarlo y hacer ahí sus propias construcciones. Bueno, entonces eso
Les va a ayudar la comprensión de todo eso, les va a ayudar los videos que yo les estoy enviando, pues ya tenían el primero, y les va a ir ayudando, pero primero estamos poniendo en contexto antes de entrar al tema, porque lo que hoy me interesa que ustedes sepan son 3 cositas nada más. Primero, que el libro se llama así, pero que ese nombre no pertenece al nombre de un libro, sino pertenece al nombre de un género literario. Eso tiene que quedar bien claro. Lo segundo que estoy tratando de fundamentar es que nunca habían sido perseguidos porque no tenían una religión, tenían una forma de relación con un solo Dios, que era Yahvé. Se llamaba yamismo, eloísmo, todo lo que ustedes quieran, pero ellos eran nómadas, iban caminando, pues, pero tienen la relación con un solo Dios, y cuando entran a la tierra prometida, pues lo que se dan cuenta y que les va a llamar muchísimo la atención es el Dios o los dioses de esa tierra, ¿verdad? El Dios de la fertilidad, el Dios de distintas clases, ¿verdad? De la lluvia, todo lo que ustedes quieran, va. Eso les va a llamar la atención, esos dioses y esos cultos. ¿Y por qué les va a llamar la atención? Porque esas tierras eran fértiles. Y en cambio, acuérdense que Yahvé, pues, los ha acompañado por el desierto. O sea, ha sido un caminar largo, pero Yahvé ha estado presente. Hasta este punto, todos los lugares, en ningún momento ellos han sido perseguidos porque tengan que llevar una religiosidad pauta por pauta, porque eso es la religión. La religión tiene su doctrina, tiene sus lineamientos, y usted no se puede salir de eso. O sea que si usted es judío, ¿qué le van a dar ellos importancia? En primer lugar, a la Torá, o sea, a la ley, que para ellos es el Pentateuco. Es lo más importante. Después de eso, ¿qué otra cosa? El día sábado. Que lo tenemos en Génesis 1, ¿verdad? El día que es, pero aquí es donde se establece. Y por eso es que yo les estoy diciendo que ustedes tienen que entrar ahorita en esos hilos conductores que yo les he dicho que deben de tener todos los libros. Ese himno del sábado nace en este periodo, porque es aquí donde el sábado va a tener importancia central. Y miren para dónde se va. Es una pieza, una sola pieza, sacerdotal, y que está puesto al principio, es un himno, ¿verdad? Un himno sacerdotal puesto al principio de toda la escritura. Entonces tenemos 2 cosas que tenemos que comprender. El Deuteronomio, que va a recopilar nuevamente todo lo que encontraron aquí con este rollo, más toda la tradición y las cosas actuales, y los va a poner nuevamente por escrito, recopilando todo. En el Nuevo Testamento eso se va a llamar sumarios, como cuando Pedro empieza el querigma a anunciar cómo Dios resucitó a Cristo y hace toda un relato desde el principio de Abraham. Se llaman sumarios grandes o sumarios pequeños. Bueno, en el Antiguo Testamento se llama el Deuteronomio. Va a recopilar todo lo que pasó para actualizarlo al periodo que se está viviendo. Entonces, aquí que nace el judaísmo, ya hay normativas estrictas. ¿Cuáles son esas normativas? Bueno, pues ya va a haber un templo, entonces en ese templo va a estar un lugar importante que es el santo de los santos, ¿verdad? Entonces, que va a ser directamente, ya se va a formar el Sanedrín, ya va a ser el cuerpo ahí de sacerdotes que se van a ocupar del templo, y ya van a haber leyes normativas de todo tipo, rituales de ablución, de lavarse, porque hay una conciencia que nace en este periodo del judaísmo, que nace en el retorno del exilio, que todo lo habían perdido, todo lo había prometido Dios y se los había dado. Todo lo había perdido por culpa de ellos mismos, eran consecuencias de haberse alejado de Yahvé. Entonces ahora, ¿qué correspondía?
pues tenían que regresar a Yahvé, tenían que convertirse. Y entonces Yahvé, siendo misericordioso, les devolvería. Y con Ciro, y ahí también empieza todo el tema mesiánico. El retorno va a provocar muchas cosas o muchos temas teológicos que va a ser el contexto religioso de Jesús de Nazaret. Entonces, aquí, cuando vienen los griegos a invadir toda esta área, pues resulta que ellos sí quieren imponer, porque ya estos, ya no se trata solo que los invadieron, no. Ahora estos ya tienen normativas, tienen reglas para su culto, para su religiosidad, las abluciones. Ya no se pueden acercar los griegos, pues ya son directamente pues paganos, ya ellos ya tienen su verdadera religiosidad y ya el extranjero ya no forma parte de esta religión. Ya no pueden comer los alimentos que comen ellos, ya no pueden hacer lo que ellos hacen. Ya ellos están conscientes de que por haberse mezclado con todas las otras naciones, terminaron perdiendo su tierra. Entonces, parte de la conversión y parte de tener esa pureza de su religión judía, ellos no tenían que contaminarse ni con los oídos, ni con los ojos, ni con la boca, ni con nada. Eso es lo que va a encontrar Jesús. Y cuando vienen, pues, estos nuevos invasores y ven todos estos temas de que no se los permiten, pues se imponen. Entonces vamos a encontrar, pues, a los macabeos, a una familia macabea, un grupo que va a rebelarse contra eso. Y tendrán ustedes en mente aquella madre con sus 7 hijos, que sus 7 hijos, por tener esta fidelidad a su fe judía, pues no comen lo que les están ofreciendo y bueno, ellos mantienen la fidelidad a la norma. Entonces dijimos, la Torá, o sea, la ley, la normativa, el sábado, que es un tema central, pues corresponder al amor de Dios creador, el templo, que es el lugar directamente donde habita Dios. Entonces son las 3 instituciones que va a encontrar Jesús y que van a estar en este periodo donde nace este género. Y este género no tiene la función de provocar miedo, terror, susto, angustia. Tiene características, pero su característica fundamental es provocar la confianza y la esperanza, perseverando en lo que han decidido, pues, hacer, ¿verdad? O sea, ser fieles a su religión. Fíjense que hasta aquí no se ha mencionado nada de religión. Se ha mencionado tradiciones, costumbres, cultura, pero aquí ya se habla de normativas religiosas. Y entonces, este género que se va a llamar apocalíptico, pues tiene como finalidad, a través de signos y muchos símbolos, es un lenguaje simbólico el que aparece. Estamos hablando de hace, pues, cuántos años, cuántos siglos, y entonces para ellos resultaba un género muy adecuado a lo que estaban viviendo, porque lo que estaban viviendo entonces es la persecución. Y el género quiere transmitirle la fidelidad, la esperanza y el sentido de esa persecución. Claro que ese nombre de ese género hoy pues tiene otra acepción, es comprendido de otra manera, ¿verdad? Pero aquí es donde nosotros nos tenemos que ubicar en la escritura, lo que este género significa en la escritura, y no confundirlo con las películas de Hollywood
o las palabras que se utilizan, porque cada vez que hay una situación terrorífica, dicen, esto fue un apocalipsis, ¿verdad? O sea, como fue un desastre, fue una desgracia, fue una destrucción, y el género no va por ese camino. Así es que, bueno, esa es un poquito la introducción que les va a ayudar con el primer video que les mandé, y si pueden ir leyendo un poquito. Y lo que necesito verdaderamente que lean es la introducción en su Biblia, como ya saben qué es, fijarse qué es lo que dice la introducción del libro, luego ver el video y de acuerdo a la introducción al libro y al video, hacerme algún comentario no muy largo en el portal. ¿Les parece? Muy bien, licenciada. Ok. Y entonces, si me hacen favor de abrir un chat licenciada. para donde me coloquen para que yo les pueda enviar material por ahí. Sonia, ¿tú puedes hacerlo o quieres que lo haga? Está bien. Tan linda, es que ella es nuestra coordinadora. Gracias, licenciada. Bueno, Pero si quieres lo entonces, haces tú, Loti, no hay problema. No, hazlo tú, está bien. Tú eres nuestra coordinadora. Está linda, va, está bien. hola, Sí, Julita. ¿Cómo está, licenciada? Ahí las estoy viendo ahora, Sí, ya mucho acaban. gusto. Igualmente, Qué ¿cómo están? alegría escucharla de nuevo. Sí, qué gusto verlas, aunque sea por un ratitito. Muy Bueno, aleccionada. espero no haberse quedado confundidos, que algunas ideas No. hayan quedado claras, y si no, pues apúntenlas ahí para que Ya está empecemos la apuntado. próxima Sí, clase con licenciada. eso. Sí. Está muy Y claro. ayuden y adelantando, viendo el video, viendo la introducción, y ya después pues vamos viendo el material que también ahí ya lo tienen. Ah, bueno, lo tienen en el portal, pero lo puedo mandar al chat que abra. Gracias, Está bien, licenciada. licenciada. Gracias, licenciada. Bueno, entonces, feliz noche y Noche, muchas gracias. Dios la Adiós. bendiga. Feliz Buenas noche. noches, Bueno licenciada. verla, licenciada. Igualmente. Adiós.